La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Y amén, gloria a Dios. Les leo la palabra de Dios, hermanos, en el libro del profeta Isaías 55 y versículo número 6. Isaías 55, 6, dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Una vez más leemos este versículo. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema tiempo de buscar a Dios. Por primera vez, hermanos, en la relación del hombre con Dios y del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia gentil en el Nuevo Testamento, Jesús eleva la relación con Dios de una manera muy singular. Porque en el antiguo tiempo, recuerdan ustedes a través de todos los rituales que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, libro de Levítico, sobre todo, que es el manual del sacerdocio judío. Ahí estaban prescritas todas las ceremonias, las formas, los sacrificios, la manera como deberían de ser presentados delante de Dios a través del sacerdocio. El que no era sacerdote, o sea, que no era de la descendencia de Leví, no podía ministrar en el templo. Es más, ninguna persona podía entrar al templo. Todos los que ofrendaban y que llevaban ofrendas a Dios tenían que llegar hasta la puerta, y ahí en la puerta los sacerdotes recibían la ofrenda y luego ellos la presentaban en los diferentes pasos que vemos, por ejemplo, en el tabernáculo, ¿verdad?, de reunión. Ninguna persona podía entrar al tabernáculo, sino que, como digo, ahí en la puerta tenían que entregar su ofrenda y los sacerdotes se encargaban de llevar esa ofrenda cumpliendo todos los rituales que se habían establecido. Ningún sacerdote que no fuera el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote jefe de toda la tribu del sacerdocio judío, ninguno de ellos tampoco podían entrar a la presencia de Dios, que estaba representada en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, ustedes recuerdan que el primer sumo sacerdote se llamó Aarón, el único que podía entrar. Ni siquiera Moisés podía entrar a ese lugar santísimo que representaba la misma presencia de Dios. Tenía que ser el sacerdote, el intermediario, el que presentaba la ofrenda el día del Yom Kippur, o el día del perdón, ¿verdad?, una vez al año en la presencia de Dios. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, hermanos, la manera como el hombre podía acercarse a Dios no era como en el momento cuando Jesús comienza su ministerio. Y por ejemplo, en Juan capítulo 14, el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, dijo él, fíjese, una declaración, hermanos, que en el Antiguo Testamento no hubiera sido posible. Pero dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí el Señor estaba estableciendo, hermanos, un cambio en la manera como el hombre podía relacionarse con Dios. Pasamos del Antiguo Testamento, que se necesitaba un intermediario para poder ir a Dios, pasamos a una nueva manera, hermanos, del hombre para presentarse ante Dios de manera personal a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo lindo. Una cosa muy importante que vemos en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento es que Él nos enseñó, y esa es una enseñanza singular,
nos enseñó a dirigirnos a Dios como un padre. Amén. Jesús fue el que nos enseñó dirigirnos a Dios como un padre, utilizando esa bella figura, hermanos, de los nexos de la unión, de la comunicación que hay entre un padre y un hijo. Así el Señor dice que nosotros, aquellos que recibimos por la gracia de Cristo, por la fe, hermanos, la obra de Jesús, el perdón de Jesús en nuestra vida, los que recibimos la salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, dice Juan 1:12, que a esto Dios, dice, les engendra como hijos de Dios. Aquellos que creemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, hermanos, usted y yo entramos en una relación muy linda, muy hermosa con el Padre creador de los cielos y de la tierra, como hijos. Así que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que recibe, hermanos, que cree en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios lo engendra como miembro de su familia, como hijos de Dios. Entonces Jesús, en su experiencia, Él como hijo, casi siempre, por decirlo mejor, siempre, el Señor estuvo manifestando su relación con el Padre. Muchas veces Jesús dijo: yo no les hablo de mi propia cuenta, les hablo lo que oí de mi Padre. Yo no he venido para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Lo que he oído de mi Padre, lo que he visto de mi Padre, eso es lo que yo les comunico. Gloria al Señor. Una relación muy linda, muy hermosa, hermanos, entre lo que es un padre y lo que es un hijo. Y saben que Jesús, en muchos momentos de su vida, durante su ministerio terrenal, aunque yo creo, hermanos, particularmente hay cosas que la Biblia no los menciona y uno tiene que de alguna manera pensar qué es lo que, por ejemplo, en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta que comenzó su ministerio, hay una sola referencia bíblica entre esa época de la vida de Jesús, esos 30 años antes de comenzar su ministerio. Y recuerdan cuando Jesús tenía 12 años, que vino con sus padres a una de las fiestas a Jerusalén y estuvo ahí en el templo, y luego tenían que regresar donde ellos vivían, allá en Nazaret, y resulta que Jesús se quedó ahí en el templo y los padres no se dieron cuenta, porque me imagino que se habían puesto de acuerdo con algunos hermanos allá en Nazaret para viajar en grupo para venir a la fiesta. Entonces ellos creían, los padres, José y María, creían que Jesús estaba entre el grupo, pero 3 días de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba entre ellos y regresaron y lo encontraron en el templo cuando él tenía 12 años, hablando con los sabios, hablando con los sacerdotes, hablando con la cabeza religiosa, el liderazgo, hermanos, de la nación de Israel en ese momento. Y él dice: no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Creo, hermanos, que en esa etapa de la vida de Jesús, en muchas oportunidades el Señor buscó a Dios, buscó a su Padre, porque no fue, hermanos, el conocimiento de Cristo en el momento del inicio de su ministerio, cuando vino esa revelación del Padre en él, sino que creo, hermanos, que mucho tiempo atrás el Señor tenía esa relación de padre e hijo. El Señor buscó muchas veces a su Padre. Él nos da ejemplo de ello, hermanos, en la vida de oración que encontramos reflejada en los evangelios, que Jesús constantemente estaba buscando a Dios a través de la oración. Los discípulos de momento veían que Jesús se desaparecía de entre ellos y ya sabían dónde estaba. Lo iban a buscar al monte, ahí al lugar, el aposento alto que tenía el Señor en aquel momento, por decirlo de esa manera, el lugar de oración, y ahí lo encontraban orando. A veces el Señor interrumpía, hermanos, su ministerio y salía y se iba a orar a los lugares solitarios, y ahí estaba el Señor orando a su Padre celestial, buscando el rostro de Dios. ¿Sabe, hermanos, que Dios
quiere que usted y yo le busquemos. Dios quiere que toda persona en el mundo entero le busque. Él es un padre, hermanos, que anhela, que desea que cada uno de sus hijos podamos buscar su presencia, porque en su presencia hay bendición para cada una de nuestras vidas. Quiero que veamos en la palabra de Dios qué es lo que nos dice la Biblia acerca, hermanos, de los efectos, de los frutos, de las bendiciones que usted y yo podemos recibir de parte de Dios cuando estamos dispuestos a buscar su presencia. Yo recuerdo que cuando nuestros hijos estaban pequeños, nosotros jugábamos de escondelero. ¿Cuántos han jugado escondelero con los niños, con sus hijos? Bueno, es que eso ya, hermano, eso ya es de otra generación, el escondelero. Pero recuerdo que a nosotros nos gustaba cuando llegábamos a casa o cuando estábamos en casa y ellos venían, nos escondíamos para que ellos nos fueran a buscar. Y a veces ellos se escondían cuando nosotros llegábamos y andábamos buscándolos, ¿verdad? Claro, uno como papá sabía dónde estaban escondidos, pero uno se hacía, ¿verdad?, el suizo, como que no los había visto. Y a ellos les encantaba es cuando uno les andaba buscando y de repente los encontraba, y era la felicidad y era el abrazo de que papá encontró al hijo. Un tiempo lindo, una manera bien sana de jugar con los niños, ¿verdad? En vez de estar con las maquinitas hoy en día, ¿verdad? Que uno les habla a los niños y a los jovencitos y como que están en otro mundo, hermano. No hacen caso, no oyen, no entienden, porque están ahí con la maquinita. En el tiempo pues nuestro, con nuestros hijos, teníamos esa bendición de jugar de esa manera. Qué lindo es encontrar a alguien que uno busca, y especialmente cuando hablamos de alguien que nos ama, de alguien que tiene cuidado de nuestra vida, de alguien que ha comprobado a través de su palabra, hermanos, que estuvo dispuesto a dar la vida de su amado Hijo por usted y por mí. Por eso es que Dios, hermanos, también quiere jugar al escondelero con nosotros. Dios quiere que usted y yo le busquemos. Dios, hermano, tiene bendiciones maravillosas para nuestra vida si usted y yo estamos dispuestos a dar el paso, hermano, de humillar nuestro corazón para buscar su presencia. Vean lo que dice, y aquí vamos a citar otros versículos de la palabra y vamos a regresar al final en este capítulo que hemos leído. Pero quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice la palabra: y me buscaréis y me hallaréis. Dios nos está dando, hermanos amados, en esta tarde, nos está dando la seguridad que si alguien realmente se atreve a buscar a Dios de todo corazón, si alguien busca a Dios, hermanos, con toda sinceridad de su corazón, dice la palabra que lo encontrará. Gloria a Dios. No importa cuál sea, hermano, el trasfondo. ¿Sabe? Yo creo que todo el mundo somos religiosos, hermano, desde que nacemos, ¿verdad? Todo el mundo, a diferencia de un pequeño porcentaje en el mundo de personas que no creen en Dios, pero la inmensa mayoría ya nacemos con esa expectativa de que Dios existe, de que el mundo no fue creado de una manera casual, que hubo alguien inteligente, una inteligencia infinita, superior en millones de veces a la inteligencia humana, hizo todo, hermanos, lo que existe en la tierra. Todo ser humano trae ese vacío en su corazón, hermanos, de buscar la grandeza de alguien que está más allá, más arriba de su cabeza. Pero sabe, cuando una persona busca a Dios, dice, de todo corazón lo va a encontrar. En la Biblia encontramos un ejemplo de ello.
En el caso de un centurión romano, solamente cito el pasaje de la Biblia en Hechos capítulo 10. Encontramos la historia de este hombre, este centurión romano llamado Cornelio, que aun cuando él, hermanos, no era judío, era un romano, era un militar romano. Sin embargo, dice la palabra que aún sin conocer a Cristo, sin conocer, hermanos, los principios fundamentales del cristianismo, en aquel momento reciente del movimiento cristiano, de la iglesia cristiana, él no conocía mucho de Cristo. Él no conocía mucho de ese Dios de los judíos. Pero una cosa sí, hermano, había un anhelo sincero en su corazón por buscar a Dios. Y lo que hizo fue comenzar a orar y comenzar a ayunar. Imagínese usted un inconverso orando y ayunando. ¿Y aún los cristianos no queremos orar ni ayunar? Hay una gran lección de este centurión. Porque muchos que ya somos convertidos no queremos orar ni ayunar, mucho menos. Pero este hombre, siendo un inconverso que no conocía a Dios, pero tenía hambre, tenía apetito en su corazón, de veras, de tener un encuentro personal con Dios, comenzó a orar, comenzó a ayunar y comenzó a dar ofrendas. Un inconverso dando ofrendas. Un inconverso invirtiendo sus finanzas en ese Dios que él no conocía, pero por motivación del corazón sincero de buscar a Dios. Sabe, hermanos, un día dice la palabra que mientras él estaba orando, el Señor en su misericordia envió un ángel y le habló y le dio la seguridad que él, fíjese, algo muy interesante, que lo que había en el corazón de él, yo creo que lo que Dios escuchó no fueron las oraciones, porque a lo mejor las oraciones verbalmente hablando de él estaban a lo mejor erradas, porque él no tenía un conocimiento de Cristo, no había tenido un encuentro personal con él. Pero más que las palabras que salían de la boca de Cornelio, Dios oyó la oración de su corazón, el anhelo que él tenía en su corazón de conocer a Dios. Y amado hermano, qué impactante, porque este hombre que decidió buscar a Dios de todo corazón, lo encontró, gloria al Señor. Y ahora mismo, hermanos, la promesa de Dios es para usted y para mí. Si usted y yo decidimos buscar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, no por religión, no porque a usted le duele aquí o le duele allá, no porque usted tiene una presión sobre su vida, hermanos, que siente que lo destruye, que lo tritura, sino porque hay un anhelo en su corazón, hermanos, de conocer a Dios, de tener una comunión íntima con Él. Cuando una persona busca de todo corazón al Señor, ya la promesa de Dios en el profeta o a través del profeta dice: y me hallaréis. Entonces, si usted y yo buscamos al Señor, si usted ha venido aquí, hermanos, no para saludar a los hermanos que se reúnen acá o para tener un tiempo bonito, sino que si en su corazón verdaderamente usted ha venido porque usted tiene hambre, porque el Espíritu ha puesto un apetito espiritual en su corazón que usted no sabe por qué, porque a lo mejor algunos de los que están acá dicen: bueno, ¿yo por qué he venido? No sé por qué estoy aquí. Es porque Dios está trabajando en su corazón, es porque Dios está hablando, hermano, a su corazón. Y esto no es una casualidad. Es porque Dios, hermano, obra de esa manera en nuestra vida. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él pone en nuestro corazón, hermanos, el deseo de buscarle, y el que lo busca de corazón, dice la palabra, lo hallará. Si usted este día decide y dice: bueno, yo voy a buscar a Dios de esta y esta forma, este día y esta hora y en este lugar, porque realmente quiero que Dios hable a mi corazón, quiero que Dios ministre a esta área de mi vida. Amado hermano, si usted de todo corazón decide buscar al Señor, le digo en el nombre de Jesús, va a hallar la respuesta del Señor. Usted va a tener un glorioso encuentro con Él y Él lo va a bendecir de una manera muy especial. Dice el Salmo 34, en segundo lugar, Salmo 34, dice que debemos de buscar a Dios en las angustias, y Él va a traer una respuesta a nuestra vida.
Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire, el día viernes sucedió esto. La persona que me llamó lo hizo el día sábado. Una angustia, hermano. Yo cuando escuché la voz de ella sentí una angustia tan grande en su espíritu, en su alma. Ella era como una persona que había caído como reo, como esclavo o esclava, hermano, del miedo, del temor. Resulta que ella había recibido una llamada amenazante, una llamada determinante en relación a su vida. Y esta persona le dio detalles y le dio ciertos indicativos para que ella entendiera que esta persona le había seguido el paso y que estaba hablando en serio. Entonces, cuando ella se vio amenazada, hermanos, en esta situación, me dice: hermano, ¿qué puedo hacer? Realmente siento un temor profundo en mi corazón de que algo pueda sucederle a mí y a otra persona que trabaja con ella. ¿Qué hacemos? Yo le dije: hermana, lo único que podemos hacer en este momento es orar, creerle a Dios, confiar de que Él va a hacer el milagro de proteger su vida contra todo aquello que atente contra usted. Y en ese momento, así por teléfono, comenzamos a orar, comenzamos a clamar a Dios para que esa angustia, porque era una angustia, hermano. Como yo sé que en algunos momentos de su vida, o usted ha conocido personas que le buscan con una angustia, porque uno puede percibir en el espíritu, hermanos, el dolor, la angustia, el temor que hay en el corazón de las personas por diferentes circunstancias que suceden en la vida. Y comenzamos, hermanos, a través del teléfono a orar y a reprender toda obra del enemigo, todo espíritu de temor que se había apoderado del corazón de la hermana. Y oramos al Señor. Entonces después recibí una llamada de ella, de las decisiones que había tomado. Nosotros le habíamos dado ciertas recomendación de qué es lo que tenía que hacer. Al principio me dijo ella: hermano, no puedo hacer eso que usted me pide. Pero más adelante, en la noche que recibimos la llamada de ella había tomado las decisiones de acuerdo a lo que nosotros en ese momento, hermanos, en oración recibimos de parte de Dios. Y me dijo: hermano, hemos tomado esta decisión. Y esa decisión estaba relacionada con el consejo que nosotros le habíamos dado después de haber orado. ¿Sabe, amado hermano? La Biblia dice: buscad a Jehová, Él te oirá de todas las angustias, hermanos, de nuestro corazón. Él nos va a librar. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando usted y yo, hermanos, buscamos al Señor, porque hay momentos difíciles en la vida. A lo mejor usted está pasando un momento difícil porque le han dado un diagnóstico reservado. Me buscó un hermano esta semana también para decirme: hermano, mire, me han declarado una persona con cáncer y me ha entrado un espíritu de temor en mi corazón, de desánimo en mi vida. Y comenzamos a orar, hermano, y a reprender ese espíritu de temor y a sustituir el espíritu de temor por el espíritu de fe, por el espíritu de esperanza, hermanos, en las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Si usted está pasando por un momento de angustia, hermano, por alguna situación, por amenazas que le rodean, ¿verdad? Porque alguien le dijo, porque alguien lo maldijo, porque alguien lo amenazó, o las circunstancias que usted ve tan difíciles en su vida que no le encuentra salida, que parecería que se encuentra en un callejón, hermanos, que no tiene salida al final. Yo le digo en el nombre de Jesús: si usted busca al Señor en su angustia, Él lo va a librar. Porque la palabra de Dios, hermanos,
así lo declara, así nos lo enseña la palabra del Señor. Si usted y yo le buscamos en nuestras angustias, en nuestros temores, si usted y yo podemos descansar en Cristo, si podemos echar toda ansiedad sobre Él, todo temor a los pies de Cristo, amado hermano, Él va a hacer el milagro. Él le va a abrir la puerta, gloria a Dios. Él va a traer la respuesta, hermanos, que Él sabe que es la mejor respuesta para usted y para mí. Entonces es tiempo de buscar a Dios, hermano. No es tiempo de sentarnos y a lamer, como dijo alguien, nuestras heridas, sino que es tiempo, hermanos, de buscar a Dios, porque hay respuesta en Dios cuando su pueblo le busca. Hay respuesta de Dios cuando usted y yo nos humillamos delante de su presencia para buscar, hermanos, de Él la salida. Vamos, número 3, al Salmo 145. Salmo 145, versículo 18, dice la palabra: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. A veces nosotros, hermanos, buscamos a Dios por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. A veces con ideas equivocadas o con propósitos equivocados buscamos a Dios. A veces hay jóvenes que van a la iglesia porque tienen interés de una jovencita que llega a la iglesia. Y esa es su intención, que algún día esta persona le haga caso y se casen y sean felices para toda la vida, entre comillas. O a veces porque dice, no, es que ahí se congrega una persona con la que me gustaría hacer un negocio, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ahí voy a ver si hago buenos negocios ahí. Así puedo amarrar buenos negocios ahí con las personas que están en la iglesia. O por diferentes causas. Mire, algunas personas van a la iglesia sencillamente, hermanos, por dar una idea, ¿verdad?, de piedad a los demás, a la familia, a la esposa, a los hijos, a los vecinos. Bueno, hay diferentes razones, diferentes motivos por qué las personas van a las iglesias y dicen buscar al Señor Jesús. Pero dice la palabra que aquellos que le buscan de veras, aquellos que tienen un interés en conocer el corazón de Dios, aquellos que quieren aprender, que quieren realmente, hermanos, abrir su corazón para conocer el amor de Dios, el amor de Cristo y reconocer la gracia de Cristo sobre sus vidas, dice la palabra que Él está cercano a todos aquellos que le invocan y los que le invocan de veras. Mire, hermanos, Dios, cuando usted y yo le buscamos, Él se acerca a nosotros. Por eso dice Juan que no es que nosotros hayamos buscado a Dios primero, sino que Él nos buscó a nosotros primero. Él se tomó, hermanos, el tiempo para acercarse a nosotros a través de la persona de Jesucristo y para mostrarnos el camino de vida que usted y yo debíamos de seguir. Dijo Jesús que antes que usted y yo le pidamos algo al Padre Celestial, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Es decir, que Él siempre, hermanos, se anticipa a nuestra necesidad, si es que en verdad usted y yo le estamos buscando, hermano. Mire, una de las señales de la prosperidad en la vida espiritual de un cristiano, cuando nosotros estamos dando fruto a Dios, que estamos creciendo en la fe, estamos creciendo en la santidad, estamos creciendo en el amor a Dios, estamos creciendo en el servicio, en la obra de Dios, estamos haciendo, hermanos, estamos deleitando en servir a Dios en lo que hacemos. Ya sea enseñando la palabra, ya sea orando por los enfermos, ya sea visitando a una persona o enseñando la palabra en los hogares o en la iglesia o en un aula de la escuela dominical. Hermanos, eso se llama crecimiento espiritual. Pero ¿sabe quiénes son los que crecen espiritualmente? Es aquellos que buscan al Señor, pero lo buscan de veras. Porque aquellos que le buscan de veras, dice, Él está cercano a ellos. La iglesia de Jesucristo, todo cristiano,
tenemos, hermanos, la bendición que usted y yo tenemos a Dios a nuestro favor. Usted y yo, con Jesús, hacemos mayoría. Amén. Él está cerca de usted. Amado hermano, no necesitamos ir, ¿verdad?, a un sistema religioso, ir a un lugar religioso, entre comillas, para encontrarnos a Dios. Dios está cercano a aquellos que le invocan, cercano a aquellos que le buscan, cercano a aquellos que realmente tienen, hermanos, un anhelo en su corazón de un cambio de vida. Mire, hemos escuchado tremendos testimonios, por ejemplo, en las prisiones. Mire, hermano, en las prisiones, sabe que a pesar, obviamente, que en las prisiones hay muchas personas por diferentes motivos, pero fíjese que hay personas que realmente al llegar ahí comienzan a clamar a Dios como nunca antes lo habían hecho en su vida. Yo conozco tremendas conversiones que se han dado, hermanos, en ese tipo de escenarios. Ahí donde la impotencia humana, ahí donde aflora, hermanos, la debilidad del ser humano, ahí donde no tenemos la prerrogativa de cambiar, ni siquiera de dar un paso por nosotros mismos. Tenemos que depender de las cadenas, de las limitaciones. Hermanos, ahí en esa situación, en esa circunstancia de vida, hay personas que han tenido tremendos encuentros con Dios. Porque cuando alguien realmente clama a Dios desde lo más profundo de su ser, cuando alguien clama a Dios de manera humillada ante la presencia de Dios, y surge un clamor, hermano, de su espíritu, de su alma, de lo más profundo, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la impotencia humana, es ahí donde, hermanos, dice la palabra del Señor que cercano está Jehová a aquellos que le invocan y le invocan de veras. Y es ahí donde la gloria de Dios, hermanos, se puede mostrar en la vida de una persona. Ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas ahí en Filipos, en esa ciudad fueron martirizados, fueron golpeados, maltratados por la predicación del evangelio. Pero estos siervos, a pesar de que habían recibido, hermanos, golpes de pedradas en su cuerpo, golpes con vara y con, bueno, no sabemos de qué otra manera fueron lacerados, estos siervos ofendidos, humillados en esa ciudad, los meten al calabozo de más adentro, lo que diríamos hoy que es el calabozo de alta seguridad, donde nadie se escapa, hermano, donde hay medidas especialísimas para no dejar escapar a ninguno. Lo habían metido allá al calabozo de más adentro, dice la Biblia. Pero ¿sabe lo que hacían estos siervos? Estos siervos estaban cantando: alabaré, 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 alabaré. Si ya ese corito existía. Alabaré a mi Señor. Ahí estaban cantando, adorando al Señor, cantando a lo mejor aquel coro que dice: senda Dios hará donde piensas que no hay. Amén. Porque hay momentos en que sentimos que no hay salida, que no hay camino que tomar. Pero este siervo, hermanos, con Silas comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a buscar a Dios de veras. Y Dios estaba cercano a ellos, amén. Cuando ellos estaban clamando, hermanos, en medio de esa circunstancia, en el calabozo de más adentro, pero estaban, hermanos, invocando de veras al Señor con un corazón humillado, en fe, en esperanza, en la obra de Dios. Ahí en ese calabozo, hermanos, de la prisión de alta seguridad, ahí el Señor se acercó a ellos. Mire, hermanos, Dios quiere acercarse a aquellos cristianos que le invocan de veras, aquellos cristianos que adoramos al Señor de veras, no porque sabemos de memoria los coritos, sino porque hay una obra del Espíritu en nuestro corazón que nos hace decirle: gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, porque hay una obra, hermanos, en nuestro corazón que nos mueve a cantarle a Dios con gratitud en nuestro corazón por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aquellos que le buscan o lo claman, hermano, de veras, Él se acerca. Dios se va a acercar a usted cuando usted le busque de veras.
Cuando usted, hermano, deje de jugar a la iglesia y diga, la verdad es que yo voy a ir a la iglesia no porque voy a agradar a fulano de tal, o agradar a mi esposa o a mis hijos, o agradar al vecino que tanto molesta, que me ha invitado miles de veces que vaya a la iglesia, sino que voy a ir a la iglesia porque quiero más de Dios en mi vida, porque quiero que Cristo haga el milagro en mi vida, que Él me cambie, que Él haga esa obra poderosa, hermanos, en mi vida que yo no puedo hacer, esa transformación del Espíritu en nuestra vida. Cuando hay alguien, hermanos, que realmente anhela buscar de todo corazón al Señor, dice, Él está cercano, amén. Ahí, hermanos, así como Él se acercó a Pablo y a Silas en ese momento difícil de la vida, porque le buscaron de veras de todo corazón, así también, hermanos, Dios hará. Vea lo que dice el siguiente versículo aquí en el Salmo que leemos, el 19, dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria al Señor. Jehová guardará o guarda a todos los que le aman, mas destruirá a quienes, a todos los que no buscan a Dios, los que rechazan la gracia de Dios. Amados hermanos, busquemos a Dios de corazón. Es tiempo de buscarle, es tiempo de buscarle de veras con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. En el Salmo 69, versículo 32. Vamos ahí al Salmo 69, versículo 32. Número 4. Debemos de buscar a Dios para vivir. Dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no desprecia a sus prisioneros. Dice el versículo 32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Sabe que usted y yo somos seres espirituales? Usted no es solamente carne y hueso, hermano. Algunos alimentamos tanto la carne y los huesos que vivimos esclavizados a las cosas materiales, a la comida, al placer, a los deseos, ¿verdad? Vivimos como aquellos de la época de Pablo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es una idea equivocada de la vida, de lo que es la vida. Somos alma, tenemos un espíritu. Y sabe, hermanos, que de acuerdo a la salud del espíritu y del alma de una persona, así también aflora en su exterior esa vida, ese bienestar. Una persona que por dentro, hermanos, está carcomido, por ejemplo, por el odio, por el rencor, que está carcomido en su corazón, que está contaminado, hermanos, por la inmoralidad o por los deseos engañosos, hermanos, de la carne, del corazón del hombre. Por eso es que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, hablamos lo que abunda aquí adentro, hermano. Si usted habla de cosas, de chistes verdes, amarillos, rojos, azules, es porque su corazón está lleno, hermanos, de esa contaminación, ¿verdad?, de su alma. Si usted habla contra su prójimo, si usted se rebela, si usted es rebelde contra toda autoridad que se ha levantado en su vida, si usted maltrata, si usted maldice, si usted siempre está, hermanos, hablando cosas negativas, usted está hablando cosas que no debería de hablar ni de la gente oír. Hay algunos que todavía hablan malas palabras, y cada mala palabra es una maldición, es una manera como ata su vida y ata la vida de aquellos que le rodean, su esposa, sus hijos, los trabajadores que están con usted. Es decir, que por eso dice también la palabra de Dios, hermanos, que hay vida o muerte. ¿Dónde? En el poder
del hablar. Por eso dice la Biblia que debemos de bendecir y no maldecir. Por eso el Señor nos estableció, hermanos, un capítulo entero con centenares de versículos en la palabra que nos hablan de escoger la bendición o escoger la maldición. Pero mire, cuando una persona realmente busca a Dios con ese anhelo de su corazón de tener un encuentro con Él, de conocerlo profundamente en su corazón, hermanos, vivirá su corazón. Yo le voy a mencionar en este caso un ejemplo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Encontramos a un hombre llamado Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Él era un religioso, un judío religioso, líder, por cierto, del judaísmo. Fíjese que a pesar de que este hombre era religioso y que iba a la iglesia y que también servía a la comunidad a través del sistema religioso del judaísmo, tenía un vacío en su corazón. Si hay aquí alguien que dice, bueno, yo soy religioso, voy a la iglesia, creo en Dios, tengo Biblias de diferentes colores, pero siente un vacío en su corazón, es porque usted se ha llenado de una religiosidad, pero no se ha llenado del Espíritu de Cristo, de la gracia de Cristo en su vida. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo busquemos, que busquemos la presencia de Dios, que no estemos buscando al Señor por otros motivos en la vida, sino, hermanos, porque realmente queremos, hermanos, la vida de Cristo. Dice la palabra que en Él estaba la vida, amén. Y la vida, hermanos, es la luz de los hombres, dijo el apóstol Juan en el capítulo 1. En Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? Está la vida en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es el soplo de vida del Espíritu, hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted y yo buscamos a Dios de esa manera, dice, vivirá vuestro corazón. No está hablando del corazón físico, aunque usted puede recibir sanidad. Si usted está enfermo del corazón físicamente hablando, usted puede recibir sanidad en el nombre de Jesús. Pero se estaba refiriendo el Señor no al corazón, esta bombita milagrosa que Dios nos ha dejado, que el día que falla, ahí se termina todo, hermano. Él se estaba refiriendo a la vida espiritual. Dios quiere bendecir su alma, Dios lo quiere llenar de su sabiduría, porque somos seres intelectuales. Dios quiere llenarnos, hermanos, de su sabiduría, quiere llenarnos de su conocimiento. Él quiere llenar nuestros sentimientos con los más lindos, santos y puros y grandes sentimientos de Dios, como el sentimiento del amor, del perdón, de la misericordia, de la gracia. Dios quiere, hermanos, llenar nuestro corazón. Se refiere a nuestra mente, se refiere a nuestros sentimientos. Dios quiere, hermanos, hacer vivir nuestro corazón en tomar decisiones correctas, decisiones que nos va a llevar, hermanos, a avanzar en nuestra vida y no a retroceder. Pero ¿cómo es que usted y yo podemos recibir o hacer o tomar decisiones correctas? Cuando buscamos a Dios, Él va a hacer vivir nuestro corazón. Él nos va a dar discernimiento para que usted y yo conozcamos lo que debemos hacer, qué es el camino que debemos de proseguir en nuestra vida. Algunos jovencitos se preguntarán, bueno, ¿qué seré yo en la vida el día de mañana? ¿Qué hago? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Qué decisiones cruciales yo voy a tomar en un momento determinado de mi vida? Si tú buscas a Dios, Él va a hacer que tu corazón viva. Él te va a ayudar para que tú tomes las decisiones correctas que van a llevar tu vida en un avance glorioso, en el plan y propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros le busquemos para que viva nuestro corazón. Algo más para concluir en esta hora. Volviendo al versículo donde comenzamos, a Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. ¿Qué nos dice esta palabra, hermano? Que debemos nosotros buscar a Dios porque hay un tiempo
en que lo podemos encontrar. Mire, Dios, hermanos, es misericordioso. Dios es, dice la palabra, paciente, hermano. Si hay alguien paciente, ese es Dios, hermano. Nosotros yo creo que no conocemos la paciencia, hermano, porque a veces creemos que somos pacientes porque aguantamos y esperamos un par de días. No, hermano, eso no es paciencia. Paciencia es la que Dios ha tenido con usted y conmigo por años, hermano. ¿No es cierto? Por años que no hemos hecho lo que a Él le agrada, por años que hemos andado, hermanos, en nuestros caminos, por años que no hemos hecho realmente lo que Dios ha pedido y quiere y espera de cada uno de nosotros. Él sí es paciente, hermano. Dice la palabra que 120 años, para que usted vea lo que significa paciencia, 120 años Dios esperó a la generación de Noé para que se arrepintieran, para que oyeran la palabra que Noé les predicaba, hermano, de parte de Dios. Porque Noé no hablaba de su corazón, sino que Noé traía buenas nuevas del cielo. 3 años y medio Cristo estuvo predicándole personalmente y con señales de poder, hermanos, milagrosos, resurrección de muertos, sanidad de todo tipo, multitudes de milagros, de sanidad, de, hermanos, de liberación de demonios. 3 años y medio. Y algunos, hermanos, muchos, la mayoría, no le creyeron, hermano. Por eso Jesús dijo: el juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra no es nada contra estos pueblos. ¿Por qué? Porque en la época de Sodoma y Gomorra, aunque hubo un mensajero de Dios que llegó, pero ahora era Cristo mismo, el Dios hecho carne, en medio de ellos, predicándoles el evangelio, llevando, hermanos, señales de milagros para que ellos entendieran que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, lo rechazaron en Nazaret, curiosamente, donde Jesús había crecido y había jugado trompo y chibola y había encumbrado piscuchas con sus compañeritos ahí, hermano, por decir algo. Yo no sé si allá en Israel encumbran piscuchas, pero supongamos que eran otro tipo de juegos. Pero con estos mismos, hermanos, amiguitos que Jesús creció, que lo vieron crecer, y cuando Él llega al momento, hermanos, de su ministerio, no le creyeron. Qué tremendo. Jesús por eso dijo: no hay profeta en su tierra. Estuve en una iglesia hace poco que dijo el pastor, y es cierto, dijo él: los pastores vienen y nos predican, o sea, pastores invitados de otros países, de otras iglesias, vienen y nos predican lo que el pastor de la iglesia ya les predicó. Pero ¿a quién le creen más? Le creen al que vino de allá, de oriente, de occidente. Le creen más que al pastor que les ha predicado. ¿Por qué, hermano? Porque no hay nada nuevo en este mundo. No hay nada nuevo. Lo que yo le estoy predicando se lo va a predicar cualquier predicador. Es decir, hablando de predicadores que predican el evangelio. Entonces Jesús dijo: no hay profeta en su tierra. Aún Cristo mismo, hermanos, con las señales de poder, no le creyeron. Entonces Dios quiere que usted y yo le busquemos, porque hay un tiempo, hermanos, hay un tiempo para hallar a Dios. No crea usted que usted se va a salir con la suya y decir: no, le voy a jugar la vuelta a Dios ya cuando me esté muriendo, cuando esté allá en el hospital, ya en las últimas de mi vida, entonces voy. No, es que no podemos engañar a Dios. Dice la Biblia que nadie puede engañar a Dios. Amén. Dios, hermano, es Dios aquí y en todas partes del mundo, en todo el universo. Y Él tiene un tiempo para obrar. Él tiene un tiempo, hermanos, para tratar con usted y conmigo. Si usted no quiere, hermano, abrir su corazón al trato divino de la misericordia de Dios, llegará el tiempo cuando se cerrará la puerta. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y se lo ilustro de esta manera. Hay una parábola que ahí nada más de referencia para que usted la lea. Capítulo 25 de Mateo. Habla de 10 vírgenes. Está hablando de 10 señoritas. Era una costumbre judía que a la novia
y al novio el día de la boda, algo parecido a lo que se hace hoy en día en nuestros países. Se buscan lo que nosotros conocemos como damas o damitas, dicen algunos. Las damas de honor que acompañan a la novia, hermano, el día de la boda. Algo así, en el tiempo los judíos tenían esa costumbre de personas que estaban con la novia, con los novios el día de la boda. Y la Biblia cita esta experiencia. Y dice la palabra de Dios que habían 10 vírgenes el día de la boda. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿En qué estriba la diferencia? Las 5 prudentes dice que tenían aceite en sus lámparas, porque no había switch como este, mire, de energía eléctrica, sino que eran lámparas que se encendían con aceite. 5 tenían, las prudentes tenían aceite de reserva, porque no sabían la hora, el momento que se iba a llevar a cabo o que vendría el novio para la boda. 5 de ellas tenían aceite extra. Las otras 5 insensatas, ¿por qué? Porque no tenían aceite extra. Aunque también no sabían exactamente la hora que llegaría el novio para que se llevara a cabo la boda. Sin embargo, no buscaron aceite extra. Esperaron pacientemente, se durmieron las 10 y a medianoche se oye la voz, el novio viene. Y era el momento cuando ellas tenían que prepararse para acompañar a los novios al momento que se celebrara la boda. Pero 5 de ellas, por no haber adquirido la reserva de aceite, no pudieron entrar, porque en lo que ellas andaban buscando dónde comprar aceite, dice la palabra, se cerró la puerta. Y después ellas vinieron, comenzaron a tocar y a decir, por favor, ábranos la puerta. Y se oyó una voz dentro que dice, no podemos abrir la puerta, quedan excluidas. ¿Sabe, hermano, que esa parábola nos deja una lección tremenda? Porque Dios es misericordioso. Usted dice, mire, a mí no me ha pasado mal, nada, yo he hecho un montón de cosas, he andado de aquí para allá, mire, aquí estoy. Eso de que Dios que me va a castigar, Dios es paciente. Pero llega el momento cuando la puerta se cierra y nadie tiene oportunidad. Por eso dice la Biblia, buscad a Jehová mientras. Y ese mientras, ¿cuándo es? Es hoy, hermano. Es el presente de Dios. Busquemos a Dios. Arrepintámonos del pecado, hermano, de nuestra vida. Arrepintámonos de ese círculo vicioso en el que hemos entrado en nuestra vida, pero no lo deje para mañana. No lo deje para algún día de oración especial. No, tiene que ser una decisión que usted ahora mismo debemos de tomar, de decirle, Señor, quiero buscar tu presencia, quiero buscar tu rostro, quiero buscarte a ti de todo mi corazón. Señor, ya no quiero ser igual como hemos cantado. Señor, quiero que hagas un movimiento poderoso de transformación en mi vida, pero no es para mañana, es para hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, buscad a Jehová mientras hoy puede ser hallado. Les decía hace un momento a los hermanos que fuimos a dar el pésame a una familia de un jovencito de 26 años, hermano. Cuando lo vimos ahí al jovencito en el féretro, así la carita de niño, 26 años. La familia destrozada, obviamente, imagínense perder a un jovencito. Y creo que ellos no son cristianos. Bueno, la mamá sí. Yo creo que este joven no era cristiano. Entonces, mientras estábamos ahí viendo esa carita de niño, ahí en el féretro, ¿cuántas veces le habrá hablado Dios a este muchacho? Porque la mamá es cristiana, asiste a un grupo familiar de la iglesia y ella ya aceptó a Cristo, pero sus hijos nunca la acompañaron, nunca quisieron.
acompañarle. Hermanos, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el día. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por este momento hermoso que nos da, Señor, de poder leer tu palabra, Padre. Te pedimos que tú nos ministres, Señor, por tu Espíritu, que nos ayudes a buscarte, Señor, de todo corazón, Señor. Hermanos, mientras ustedes reciben, vamos a celebrar este momento de comunión con el Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.